Se trata de un paciente niño de 8 años de edad, con antecedentes de CRUV en su infancia, que acude por tos con expectoración verdosa de aproximadamente 15 días de evolución, acompañada de silbido en el pecho y leve disnea. El examen físico. Tenemos una presión arterial de 160, frecuencia cardíaca de 144 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 22 por minuto, afebril, con saturación de oxígeno entre 79 y 80%, con FiO2 de 0.21, es decir, aire ambiente. Cuando se le coloca 2 litros por minuto por bigotera al paciente, es decir, el paciente está con FiO2 de 0.28, el paciente satura 93%. Tenemos la presencia de crepitantes basales posteriores derechos con roncos esporádicos en el campo basal pulmonar posterior derecho y leve cianosis bucal. El laboratorio muestra una biometría hemática con 13.860 leucocitos por milímetro cúbico, con neutrófilos de 75% y linfocitos 16%. El hematocrito en 39%, el PCR ultrasensible en 67.85, siendo lo normal de 0 a 5 miligramos por litro. Los rayos X. En la radiografía encontramos una silueta cardíaca levemente atenuada en la parte derecha. ¿Por qué está levemente atenuada? Porque existe una área de infiltrado intersticial acinar que está adherido al borde externo de la silueta cardíaca derecha. Este infiltrado entre intersticial y acinar está presente acá y hay que analizar su etiología. Tenemos los siguientes diagnósticos de acuerdo con la historia clínica y con la radiografía de tórax y con los datos de laboratorio. El primer diagnóstico, una neumonía comunitaria. ¿Por qué razón pensamos en una neumonía comunitaria? Hay varios datos en la historia clínica que nos hacen sospechar de ella. Primero, la presencia de tos con expectoración, la presencia de crepitantes basales posteriores derechos, la presencia de una biometría hemática con una leucocitosis y una desviación izquierda, un PCR ultrasensible alto y el hallazgo de un infiltrado intersticial acinar que está adherido al borde cardíaco derecho y que borra levemente dicho borde. Hablamos también de una insuficiencia respiratoria aguda como segundo diagnóstico. ¿Por qué? Tenemos una saturación de oxígeno arterial entre 79 y 80% a aire ambiente. Consideramos para Quito que una saturación de oxígeno normal está entre 88 y 92% a aire ambiente, considerando que Quito se encuentra a 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar y además en Quito existe una presión barométrica de 540 milímetros de mercurio. Evolución del paciente. Inicialmente, las condiciones de oxigenación del paciente mejoraron. El aporte de oxígeno fue disminuido a 1.5 litros por minuto, con saturaciones de oxígeno repetidas entre 88 y 90% en las siguientes horas. Sin embargo, aproximadamente 36 horas después del ingreso del paciente, hubo una reducción súbita de su saturación de oxígeno hasta 78 a 80%, estando el paciente recibiendo 1.5 litros por minuto por bigotera nasal, es decir, estando el paciente con una FiO2 de 0.26. El diagnóstico era una hipoxemia súbita. La pregunta obvia, ¿por qué? Pero curiosamente, cuando se incrementó el aporte de oxígeno hasta 2,5 litros por minuto por bigotera, las saturaciones de oxígeno no se incrementaron. ¿Por qué? Existen entonces dos preguntas. La primera,
¿Por qué aparece en el paciente que estaba aparentemente manejado adecuadamente desde el punto de vista de su oxigenación? ¿Por qué aparece esta hipoxemia súbita? Y lo segundo, ¿por qué el aporte de oxígeno incrementado a través de bigotera nasal, sin embargo, no logra incrementar las saturaciones de oxígeno? Para nosotros resolver estas preguntas, teníamos que hacer un diagnóstico diferencial de hipoxemia. Y para ello, nosotros vamos a las condiciones fisiopatológicas que ocasionan la hipoxemia, es decir, vamos a nombrar condiciones fisiopatológicas asociadas con la hipoxemia. La primera condición: hay hipoxemia cuando se reduce la FiO2, es decir, cuando se reduce la fracción inspirada de oxígeno. ¿En qué condiciones, por ejemplo, ocurre esto? Sobre todo en condiciones paraclínicas. Se reduce la fracción inspirada de oxígeno cuando, por ejemplo, se reduce o disminuye la proporción de oxígeno en el aire que se respira. Esto ocurre, por ejemplo, en circunstancias paraclínicas como incendios, inhalación de humos o de tóxicos ambientales. Sobre todo. En condiciones clínicas, la reducción de la FiO2 ocurre con poca frecuencia, por ejemplo, en salas de quirófano, en salas de anestesia, cuando no deliberadamente, pues el anestesiólogo empieza a dar una mezcla venosa con óxido nitroso en anestesia general excesiva. Allí ocurre. Pero en el paciente concreto, en nuestro paciente, esta condición estaría con signos de interrogación. La segunda: la segunda condición. Ocurre hipoxemia cuando existe hipoventilación. Y esto clínicamente se evidencia por la presencia de una presión arterial de CO2 incrementada. Pero todavía nosotros no tenemos una gasometría arterial para nosotros descartar en forma confiable este diagnóstico de hipoventilación en nuestro paciente. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, la hipoventilación aparece cuando existen ciertos mecanismos que alteran el control del sistema, la regulación del sistema respiratorio. Por ejemplo, cuando el centro respiratorio está afectado, por ejemplo, frente a una toxicidad por morfina, toxicidad por opioides, por benzodiazepinas, etc. Además, cuando las vías desde el centro respiratorio hacia la periferia están afectadas, podrían ocurrir, por ejemplo, en ciertas condiciones de herniación por masas ocupantes de espacio en el cerebro o en el sistema nervioso central, o también por trastornos vasculares tipo accidentes cerebrovasculares hemorrágicos que también ocurren y que producen este tipo de problema. En la periferia, por ejemplo, existiría un mecanismo de hipoventilación cuando la placa neuromotora estaría afectada. Ocurre, por ejemplo, cuando se han administrado en forma excesiva bloqueantes neuromusculares, en enfermedades como que afectan la placa neuromuscular, como por ejemplo la miastenia gravis o también el síndrome de Guillain-Barré. Habría también hipoventilación cuando hay trastornos que afectan los músculos de la respiración, sobre todo el diafragma y los músculos que están en el tórax, los músculos intercostales, el pectoral mayor, el pectoral menor, etc. Ocurre esto, por ejemplo, sobre todo en las distrofias. En el caso concreto nuestro, se descartarían todos esos mecanismos de hipoventilación, porque el paciente no presenta ninguna de esas condiciones. Por lo tanto, la hipoventilación también tendría signos de interrogación. El tercer mecanismo sería la alteración de la ventilación-perfusión. Una ventilación-perfusión que está aumentada o una relación ventilación-perfusión que está disminuida. Luego hablaremos un poco más detenidamente sobre esto.
Cuando existe una alteración, ventilación, perfusión extrema, por ejemplo, en el caso de un shunt, en el cual existe una relación ventilación-perfusión de cero, igualmente estaría como causa el shunt de una hipoxemia. Luego pues desglosaremos un poquito para determinar qué es esto el shunt. Y también cuando la alteración ventilación-perfusión se hace infinita, es decir, cuando la perfusión es cero y sin embargo el alvéolo está ventilado, hablamos de una condición patológica denominada el espacio muerto. Y la sexta causa de hipoxemia sería alteraciones de la difusión de los gases. Sobre todo esta última se presenta cuando existe tejido adicional entre el capilar y el alvéolo propiamente dicho, como por ejemplo en las enfermedades pulmonares intersticiales, o cuando existen sustancias que están entre las dos zonas, como por ejemplo sangre en el caso de una hemorragia intersticial pulmonar, o también cuando existe líquido en el caso de un edema agudo de pulmón en la fase intersticial pulmonar, habría una alteración de la difusión. Nombremos simplemente un caso concreto de espacio muerto. Habíamos dicho cuando la relación ventilación-perfusión es infinita, es decir, cuando hay poca o ninguna perfusión, pero está ventilado el alvéolo normalmente. Ocurre sobre todo en el caso de las obstrucciones por émbolos, es decir, en las tromboembolias pulmonares. Pero no solamente en este tipo de circunstancias. Podrían también obstruirse los vasos sanguíneos a nivel pulmonar por traumatismos, por cuerpos extraños, etc. En el caso del shunt, cuando la ventilación-perfusión es cero, es decir, cuando no hay ventilación en absoluto en el alvéolo, pero el alvéolo está muy bien perfundido, ocurre, por ejemplo, en las obstrucciones completas de la vía aérea, sobre todo en cuerpos extraños también que están en la vía aérea, sobre todo en crisis de broncoespasmo muy severo, sobre todo en atelectasias, sobre todo también cuando existen plugs de secreciones respiratorias, plugs de moco, pues que están obstruyendo en forma total las vías aéreas. Muy bien. Para nosotros, desde el punto de vista clínico, y teniendo el paciente una neumonía, no podemos nosotros descartar cualesquiera de estos 4 mecanismos de hipoxemia. Si es que fuera solamente la neumonía la que estuviera ocasionando el problema, habría solamente una alteración de la ventilación-perfusión. Pero el paciente estaba siendo tratado adecuadamente de su neumonía y sin embargo aparece esta hipoxemia súbita. De manera que no podemos tampoco descartar que haya cualesquiera de estos 3 mecanismos que están acá. Para nosotros discernir un poquito más profundamente el asunto, pues vamos nosotros a realizar una gasometría. Y estos son los datos del paciente, ¿no? Tenemos un pH de 7.48, una presión arterial de oxígeno de 50, una presión arterial de CO2 de 21, bicarbonato de 15, un FiO2 de 2.5 con 0.30 de FiO2 cuando recibe 2.5 litros por minuto por bigotera. Y una relación PAFI de 166.7. Estos son los valores normales para Quito a 2.800 metros sobre el nivel del mar y 540 milímetros de mercurio de presión barométrica. Vamos a hacer un análisis de esta gasometría del paciente, ¿no? ¿Qué encontramos acá? Primero, encontramos nosotros un pH incrementado. Encontramos también una presión arterial de oxígeno reducida. Encontramos también una presión arterial de CO2 que está reducida. Un bicarbonato que está reducida de acuerdo con los datos que tenemos acá. Bueno, y la FiO2 en 0.30. Y tenemos una PAFI
calculada sobre la base de los datos de la gasometría reducida. Recordemos nosotros que la PAFI normal está entre 300 y 400 y sin embargo tenemos una PAFI. ¿Cómo podemos analizar esta gasometría? Muy bien. Al nosotros tener un pH incrementado, el primer diagnóstico es una alcalosis. Hablamos de alcalosis cuando el pH está sobre 7.45 y hablamos de acidosis cuando el pH está por debajo de 7.35. Por tanto, el primer diagnóstico que salta a la vista en esta gasometría es el de una alcalosis. Pero la alcalosis puede ser de tipo respiratorio o puede ser también una alcalosis de tipo metabólico. ¿Qué tenemos en el paciente? La alcalosis metabólica se caracteriza por un aumento de los niveles de bicarbonato. Pero ¿qué tenemos acá en este punto? Que los niveles de bicarbonato del paciente más bien están reducidos. Por tanto, nosotros no podemos hablar de una alcalosis metabólica en el paciente. Hablamos de alcalosis respiratoria cuando la presión arterial de CO2 está reducida. ¿Qué encontramos acá? Cumple esta condición. La presión arterial de CO2 del paciente está reducida. Por tanto, nuestro diagnóstico es el de una alcalosis respiratoria. La pregunta que después de hacer el diagnóstico de alcalosis respiratoria es saber si es que está parcialmente compensada o está compensada en forma total. Para ello nosotros tenemos que fijarnos en una ley. Esta ley dice que en el caso de una alcalosis respiratoria se llama alcalosis respiratoria compensada cuando el bicarbonato real del paciente es igual al bicarbonato estimado, al bicarbonato esperado. Allí se habla de que la alcalosis respiratoria está compensada. Cuando se habla de que está parcialmente compensada, cuando el bicarbonato real o medido es mayor que el bicarbonato esperado. Pero tenemos nosotros que determinar cuál es el bicarbonato esperado. Y para calcular cuál es el bicarbonato esperado, nosotros tenemos una regla. Tenemos una regla. Tenemos una regla. Vamos nosotros a aquí hubo esto. Revisemos un poquito ahí, aquí hay un problema. Esto. Ahí estamos. Sacamos nuevamente esto. Perfecto. Entonces hay una regla, ¿no? Decíamos. ¿Cuál es la regla? Por cada... vamos a ver el bicarbonato esperado, ¿no? Entonces, por cada reducción en 10 milímetros de mercurio de la presión arterial de CO2, existe una reducción de 4 a 5 miliequivalentes de bicarbonato. Esta es la regla. Por tanto, ha habido una reducción de la presión arterial de CO2, si tomamos en cuenta el 30 como valor, de 9. 30 menos 21 sería 9. Es decir, 9 milímetros de reducción de la presión arterial de CO2. Y vamos a multiplicar por, en este caso, cogemos el límite superior, 5.
5 miliequivalentes de bicarbonato por cada 10 milímetros de mercurio. Es decir, el bicarbonato esperado, en este caso, sería igual a 9 por 5, 45, 4.5 miliequivalentes de reducción del bicarbonato. Y el bicarbonato esperado tendría que ser entonces, si reducimos acá el bicarbonato desde 16, pongámosle que sea el límite inferior acá, o desde 18 a 16. Pongámosle, si cogemos el límite inferior sería 16. El bicarbonato esperado sería 16 menos 4.5. Y esto sería igual a 11.5. 11.5 miliequivalentes por litro. Este sería el bicarbonato esperado. Revisemos nosotros cuál es el bicarbonato medido. El bicarbonato medido, sin embargo, es 15 miliequivalentes por litro. Cumple esta condición. El bicarbonato real es mayor que el esperado. Por tanto, nosotros decíamos que cuando el bicarbonato real, en este caso 15, es mayor que el bicarbonato esperado, que es de 11.5 miliequivalentes por litro, nosotros hablamos de una alcalosis parcialmente compensada. Entonces, el segundo diagnóstico, que alcalosis respiratoria parcialmente compensada. El segundo diagnóstico, entonces, que surge acá es una alcalosis respiratoria parcialmente compensada. Bien, pero ¿hay un trastorno mixto o no? Cuando nosotros hablamos de trastorno mixto, cuando no existe esta igualdad. Cuando no existe, cuando el bicarbonato real, el bicarbonato medido, no es igual al bicarbonato esperado, es decir, cuando el bicarbonato medido es mayor o menor que el bicarbonato esperado, hablamos de que existe un trastorno mixto. En este caso, el bicarbonato real es mayor que el bicarbonato esperado. Por tanto, existe un trastorno mixto aquí. ¿Pero qué trastorno mixto encontramos? Encontramos nosotros una alcalosis metabólica también asociada. ¿Por qué? Porque existen niveles de bicarbonatos reales mayores que los esperados. Alcalosis metabólica asociada. Pero también existe otra posibilidad, que aún no en los riñones no hayan tenido tiempo para compensar esta alcalosis respiratoria, para eliminar el bicarbonato a través de la orina. Y por lo tanto que sea solamente un trastorno primario, una alcalosis respiratoria parcialmente compensada, que inicial, que todavía no ha dado tiempo al riñón para que pueda hacer el mecanismo compensatorio. Recordemos nosotros por fisiología que este mecanismo compensatorio más o menos tarda entre 4 y 12 horas para iniciarse. Y la hipoxemia fue súbita en el caso del paciente. Entonces, este sería para nosotros un diagnóstico más acertado. Una alcalosis metabólica, una alcalosis respiratoria que todavía no da tiempo inicial, ¿no? Que todavía no da tiempo al riñón para lograr la compensación. No tanto una alcalosis metabólica sobreañadida, sino una alcalosis respiratoria que no da tiempo para la compensación. Bien, de todas maneras, hay un parámetro que nos ayuda mucho a hacer el diagnóstico diferencial de estos trastornos. Este se llama el gradiente alveolo arterial. Este gradiente alveolo arterial tenemos que calcularlo con los parámetros de la gasometría. Entonces nosotros vamos a abrir acá una hoja de Excel para nosotros aquí estamos, para nosotros poder calcular el gradiente alveolo arterial, cuyo valor normal está entre 5 y 15 milímetros de mercurio.
Acá en esta columna nosotros nos hemos permitido copiar los valores de la gasometría del paciente. De esta gasometría, que ya ustedes han visto. Esta, que ustedes vieron en las diapositivas. Y nosotros hemos colocado la fórmula de la presión alveolar de oxígeno, que no es más que la FiO2 multiplicada por la diferencia entre presión barométrica y la presión de vapor de agua, menos la presión de la arterial de CO2 dividido por el cociente respiratorio. Esta es una fórmula que nos permite calcular la presión alveolar de oxígeno. En este caso, la presión alveolar de oxígeno está en 121,65 en el caso del paciente. Y la presión arterial de oxígeno de la gasometría del paciente está en 50. Por tanto, el gradiente sería solamente la diferencia, ¿no?, de 6, que sería la presión alveolar de oxígeno, menos la presión arterial de oxígeno, que sería 50. 71,65 tenemos de gradiente alveolar arterial, cuando el valor normal está de 5 a 15 milímetros de mercurio. Es decir, nosotros diríamos por este gradiente que el gradiente alveolo arterial del paciente está incrementado ostensiblemente. Por tanto, esto nos ayuda a señalar que en el paciente existe un trastorno de la difusión de gases. No existe una hipoventilación alveolar, no existe una FiO2 reducida, sino que puede existir un trastorno del intercambio de gases sanguíneos, que puede ir desde la relación ventilación-perfusión alterada, shunt, espacio muerto, o que puede ser simplemente secundario a una alteración de la difusión de los gases por algún cuerpo, por alguna sustancia o por el mismo tejido intersticial crecido que puede estar ahí entre la pared capilar y el alveolo propiamente dicho. Bien, vamos nosotros a explicar un poquito esto de la relación ventilación-perfusión. Aquí en la primera columna nosotros hemos puesto la alteración o lo que se ve en el caso del shunt, en el caso de un paciente sin alteración de intercambio gaseoso y en el caso de un espacio muerto. Habíamos dicho que el shunt, cuando la relación ventilación-perfusión es cero, es decir, cuando no existe ventilación en un alveolo que está completamente bien perfundido, y en el espacio muerto, cuando existe una perfusión cero en un alveolo que está muy bien ventilado. Entonces, ¿qué ocurre acá en circunstancias normales e ideales con la presión alveolar de oxígeno a nivel del mar? Se ha encontrado que la presión alveolar de oxígeno a nivel del mar es de 100 y la presión alveolar de CO2 a nivel del mar en el alveolo es de 40 milímetros de mercurio, ¿no? ¿Qué ocurre cuando existe shunt? Es decir, cuando la relación ventilación-perfusión está en cero. Significa que la mezcla venosa, la mezcla de gases venosos se hace exactamente igual al aire, a las presiones parciales de gases que están en el lado arterial de la membrana alveolo-capilar. Y entonces tendremos en el shunt 40 de milímetros de mercurio en la presión alveolar de oxígeno y 45 de presión alveolar de CO2. ¿Qué ocurre en el espacio muerto? ¿Qué decíamos? Alveolo sin perfundir pero bien ventilado. Significará que el gas inspirado, las presiones de gases del gas inspirado serán exactamente iguales a las presiones de los gases que hay en el lado arterial de la membrana alveolo-capilar. Es decir, habrá aquí 150 de presión alveolar de oxígeno y 0 de presión alveolar de CO2. Bien, nosotros vamos a hacer un cuadrito acá para hacer un gráfico de este asunto. Miren ustedes, vamos a hacer clic derecho, hacemos formato de celda y vamos a poner bordes aquí en estos datos. Para luego proceder nosotros a hacer un gráfico de dispersión de esto. Hacemos clic izquierdo acá, vemos los gráficos, escogemos el gráfico adecuado. Miren, aquí está el gráfico. Esto. Ahí estamos. Vamos a hacer un poco de zoom a este gráfico. Perfecto. Vamos a darle un poco de
título del eje, ¿no? Vamos a hacer el título del eje en la parte de... Ya. El título del eje. El título del eje acá, en el eje, en el vertical primario. Ya. Perfecto. Aquí vamos a poner la presión arterial de CO2, es decir, vamos a graficar la presión arterial de CO2 en función de la presión alveolar de CO2, perdón, en función de la presión alveolar de oxígeno. Vamos a darle un poquito de formato acá a esto, le hacemos un poco más grande y le ponemos un color rojo. Vamos nosotros a poner acá en la presión alveolar de oxígeno, para que presión alveolar de oxígeno, y vamos a darle formato a este punto. Le ponemos también en 11, también un poquito más alto, perfecto. Y le vamos a dar formato a este asunto. Aquí vamos a ver relación ventilación-perfusión. Esto es lo que nosotros vamos a analizar en este caso, ¿no? La relación ventilación-perfusión. Entonces vamos a darle un poquito de formato a estas letras, le ponemos un color azul y tal vez un color en 16, perfecto. Entonces vamos a graficar esto, la relación ventilación-perfusión. Aquí tal vez para que no se confunda, vamos a poner presión alveolar de oxígeno. Vean ustedes, hemos graficado la presión alveolar de oxígeno en función de la presión la alveolar de CO2, perdón, acá, de dióxido de carbono, en función de la presión alveolar de oxígeno. A esto nosotros le llamamos la relación ventilación-perfusión. Bien. Vamos a construir aquí en estos puntos una línea de tendencia, ¿no? Derecho, agregamos línea de tendencia. Vamos a escoger una logarítmica, ¿no? Una polinómica. Vamos a escoger esta línea de tendencia y le vamos a dar una ecuación. Hay que presentar la ecuación en el gráfico y presentar también la relación estadística. Lo vamos a poner acá con las letras un poquito menor. Esta es la ecuación de el 6. Esta vamos a poner un poquito más grande. El 7 también es el 8. Ahí estamos. Ya, esta es la ecuación. Y, que sería igual a presión alveolar de dióxido de carbono, es igual a esto. X cuadrado significa presión alveolar de oxígeno. Muy bien. Vamos a darle un poquito de zoom a esto. Y nosotros, esta es la condición normal. Vamos nosotros a poner los datos, tal vez acá. Hacemos clic izquierdo acá. Vamos a poner las etiquetas de datos, pero vamos a ponerlas de tal manera que haya una llamada de datos para que encontremos nosotros esto. Y vamos a ponerle tal vez hacia debajo, tal vez esto, para que no nos moleste, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces miren ustedes, aquí en este punto, aquí, donde la presión alveolar de oxígeno está en 100 y la presión alveolar de CO2 está en 40, esta es la condición de normalidad en el intercambio gaseoso, es decir, existe una relación ventilación-perfusión, digamos, adecuada. La ventilación se adapta a la perfusión en forma casi igual. Cuando nosotros nos movemos a la izquierda en esta curva, la relación ventilación-perfusión se reduce. Aquí ponemos, se reduce. ¿Y qué significa que se reduce? Significa que puede reducirse la ventilación y la perfusión se mantiene constante. Se reduce hasta cero. Este es el punto donde la relación ventilación-perfusión está en cero. ¿Qué habíamos dicho que se llama la relación ventilación-perfusión en cero? Habíamos dicho que a esto se llama Shunt. Vamos a abrir un cuadro de texto acá y le vamos a poner acá un nombre que se llama el Shunt. Damos formato al asunto, pongamos de 8 tal vez y con rojo.
y trasladamos esto acá. Aquí vamos a obtener el shunt, es decir, relación ventilación-perfusión de 0. Aquí vamos a insertar esto, contexto, el cuadro de texto nuevamente acá, y vamos a poner una relación ventilación-perfusión que es igual a 0. Esta es la relación de shunt. ¿Qué ocurre acá en una condición extrema? Acá la relación ventilación-perfusión aumenta progresivamente. Se hace progresivamente más alta, más grande. Es decir, se reduce la perfusión manteniéndose constante la ventilación. Llega a un punto en el que la relación ventilación-perfusión es infinita. Y este es el punto. Este es el punto en el que existe espacio muerto alveolar. Le vamos a poner nosotros un texto acá para poner que es espacio muerto. Damos un poco de formato a esto, con rojo y con 8. Y vamos a poner acá espacio muerto. ¿Qué significa eso? Que la relación ventilación-perfusión es igual a infinito. Vamos a poner el símbolo de infinito acá, encontremos el símbolo de infinito, aquí estamos. Insertamos. Aquí, ya, cerramos esto. Dice que la relación ventilación-perfusión es igual a infinito. Vamos a copiarle aquí esto. Control C. Vamos a poner acá, Control V. Esto, y le borramos esto. Vamos a darle formato. Ponemos el color rojo. Y con el número 8 de tamaño del botón para que sea más adecuado. Trasladamos esto hacia acá. Es decir, cuando la relación ventilación-perfusión es infinita, estamos en este punto, existe espacio muerto. Veamos ahora un poquito más detenidamente este asunto. Nosotros vamos primero a ver lo que ocurre en condiciones normales. Este es un alveolo. Muy bien, el alveolo. Y aquí está el capilar pulmonar. Como ustedes pueden apreciar acá, la sangre fluye en este sentido. Y aquí, en este punto, existe el intercambio de gases. Como no existe ninguna alteración ni en el alvéolo ni en el sitio que entre el alvéolo y el capilar, hay un intercambio de gases normales, ni tampoco existe acá en el capilar. Entonces decimos que en este caso, la ventilación-perfusión, la relación ventilación-perfusión es igual a 1. Es decir, o que el mismo número de litros por minuto de ventilación que llega al alvéolo entra hacia el capilar, porque el capilar, en cambio, en el capilar está habiendo un flujo sanguíneo de lo mismo, del mismo número de litros que se ventila. Es decir, la relación ventilación-perfusión es igual a 1. Esto podría reducirse en condiciones normales también hasta 0.8. ¿Por qué podría reducirse en este caso hasta 0.8 en condiciones ya reales? Porque no todo el gasto cardíaco entra hacia este sitio. Hay cierta parte del gasto cardíaco que se deriva sin pasar por esto. Que esto ocurre en circunstancias normales, porque va hacia la circulación bronquial, el gasto cardíaco, y hacia las venas de Tebecio, y esto hace que la relación ventilación-perfusión real sea de 0.8, sea un poquito más baja que 1. Pero nosotros aquí, suponemos que sea de 1. ¿Qué ocurre en el shunt? ¿Qué habíamos dicho en el shunt? La ventilación-perfusión es 0. Miren ustedes un alvéolo, aquí está. Y aquí está el capilar. La sangre fluye. Pero en este alvéolo, curiosamente, existe una obstrucción total. Entonces, no hay aire que pueda realmente llegar hacia la parte inferior, hacia el alvéolo, y por lo tanto, la ventilación es 0 en un alvéolo que está muy bien perfundido. En este caso, la ventilación-perfusión es igual a 0.
¿En qué condiciones puede darse esto? Pues algunas. La primera condición puede ser plugs de moco que están obstruyendo en forma total la vía aérea. La otra condición importante desde el punto de vista clínico son las atelectasias. Muy bien. ¿Y qué ocurre acá en el espacio muerto? Tenemos nosotros un alvéolo y acá tenemos el capilar. Habíamos dicho que en el caso del espacio muerto, con ventilación perfusión infinita, no hay perfusión en un alvéolo ventilado, es decir, se ha formado aquí o se ha aparecido acá un cuerpo extraño en el capilar, de tal manera que la sangre no fluye hacia este punto y por tanto no existe un intercambio gaseoso normal. Estos casos se dan sobre todo en las tromboembolias de cualquier tipo. Recordemos nosotros que las tromboembolias no son solamente secundarias a una trombosis venosa profunda. Las embolias pueden ser sépticas, las embolias pueden ser tumorales, etc. O de cuerpos extraños o tumores que obstruyen esta zona de los capilares acá del pulmón, pueden producir una patología de espacio muerto con una relación ventilación-perfusión infinita. Averiguamos entonces, en este paciente concreto, si nosotros damos oxígeno por bigotera, etcétera, acá, en una vía aérea que está completamente obstruida, la saturación de oxígeno no va a mejorar en el caso de shunt. Es decir, esa sería la explicación de por qué el paciente no incrementa su saturación de oxígeno, aún a pesar de que se le está dando oxígeno. Igualmente, en el caso de un espacio muerto, si usted aumenta la concentración de oxígeno acá, y estando obstruido completamente el capilar, tampoco va a haber un incremento de la saturación de oxígeno. Es decir, nosotros en el caso del paciente podríamos tener un shunt o podríamos tener una patología de espacio muerto. Y esas serían las causas por las cuales en el paciente ocurre esto. Recordemos nosotros también que en el shunt puede ser de tipo cardiológico, ¿no? Un shunt cardíaco. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando, por ejemplo, existen comunicaciones anormales entre las cavidades cardíacas, por ejemplo, una CIA, una CIB, y un shunt de derecha a izquierda, en cuyo caso la sangre fluye desde las cavidades derechas hacia las izquierdas y no pasa por esta zona. Allí también tendríamos una patología de shunt, pero en este caso sería un shunt cardíaco. Desde el punto de vista clínico, la presencia de tromboembolia pulmonar en un chiquito de 8 años sin hallazgos clínicos que sugieran una trombosis venosa profunda, como por ejemplo un edema de miembro inferior único, pues, ¿no? En ausencia de fracturas de huesos largos, para pensar en una embolia grasa, en ausencia de tumores, como que la patología de espacio muerto desde el punto de vista clínico deja mucho que desear en el paciente. Es decir, nos quedamos entonces con que el paciente tiene un shunt, y que por lo tanto podemos nosotros considerar como causas más frecuentes plugs de moco, atelectasias y un shunt cardíaco. El shunt cardíaco desde el punto de vista clínico también es cuestionable porque la hipoxemia súbita aparece apenas en poco tiempo. No es que el paciente se presentó ya desde el inicio con una hipoxemia súbita, no. Entonces, una patología cardíaca ocasionadora de shunt debería haber estado presente en el paciente mucho tiempo antes de su ingreso. Entonces es cuestionable. Pero de todas maneras nosotros tenemos que descartar esto. La presencia de atelectasias nosotros vamos a descartar por medio de una radiografía de estándar de tórax, y la presencia de un shunt cardíaco vamos a descartarlo por medio de un ecocardiograma. Y eso es lo que nosotros solicitamos en el paciente. Revisemos un poco los resultados del asunto del ecocardíaco y de lo demás. Vamos a empezar con los resultados cardiológicos. Miren ustedes, acá tenemos el electro del paciente. Revisemos un poquito acá quizás con un poquito de... Que
Y la frecuencia cardíaca del paciente está aproximadamente 300, 150, en 140, 150 latidos por minuto. Tenemos la presencia de ondas P, aquí, acá, positivas, acá se ve un poquito, ondas P positivas en B5, B6, por lo tanto se trata de, vamos a resaltar esto porque si no, no vamos a poder, quizás no utilicemos esto, se trata de un ritmo sinusal. Muy bien. El paciente está con una frecuencia cardíaca entre 140 y 150, es decir, con ritmo sinusal, se trata de una taquicardia sinusal. El eje eléctrico está un poquito negativo en ABL, por tanto está en aproximadamente más 70 grados, con ABF positivo. Y lo que nos llama la atención es la presencia de estas ondas T negativas aquí, en D3, que se repiten en ABF. Pero además existe un ligero infradesnivelamiento del ST en D3, y acá también, de aproximadamente 0.5 milímetros. Es decir, estamos frente a un paciente con alteraciones inespecíficas de repolarización ventricular en la pared inferior. ¿Qué pasa con el ecocardiograma del paciente? Vamos a ver el eco cardíaco, si me puede ver acá. Ahí está. No se aparece esto, ¿no? Ya, salimos de acá. Vamos a revisar esto. Eso, aquí estamos. Este es el ecocardiograma del paciente. Pasamos un poco. Este es el ecocardiograma. Aquí nosotros vemos en una visión de 4 cámaras, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, la válvula mitral, la válvula tricuspidia, se abren bien, aparentemente no existe realmente ninguna alteración. Acá está midiendo el diámetro, el volumen del ventrículo izquierdo, el ecocardiograma, aquí está, ya estamos midiendo el volumen. Aquí estamos en Doppler, no se ven realmente alteraciones en el Doppler, aparentemente no hay comunicaciones entre las cavidades. Acá tenemos el otro ecocardiograma del paciente, es una visión de eje largo paraesternal. Aquí tenemos la aurícula izquierda, aquí en este punto, el ventrículo izquierdo, la válvula mitral, tenemos el tracto de salida ventricular izquierdo, el ventrículo derecho y la aorta acá. Este es el ventrículo izquierdo, aparentemente ninguna patología. El informe del ecocardíaco es este. Veamos un poquito acá. ¿Qué dice el informe? El informe dice las cavidades cardíacas de tamaño normal, función sistólica y diastólica ventricular normal, la presión sistólica arterial pulmonar normal, es decir, un ecocardiograma completamente normal. Es decir, nosotros descartaríamos la presencia de un shunt cardíaco. ¿Qué nos queda entonces? Descartar la presencia de atelectasias o lo otro. ¿Y qué ocurre acá? Hacemos una radiografía de tórax y encontramos una línea aquí radiopaca, miren ustedes. Esta línea radiopaca es interpretada como una atelectasia. Observen ustedes el pulmón derecho. Este pulmón derecho tiene mucho menor volumen que el pulmón izquierdo. ¿Por qué? Porque el lóbulo inferior del pulmón derecho, en el lóbulo inferior del pulmón derecho se ha producido una atelectasia significativa. Por tanto, decimos nosotros ya en este caso que existe una insuficiencia respiratoria aguda, una hipoxemia súbita por atelectasias, porque se ha formado una atelectasia en el pulmón derecho. Este sería el diagnóstico. Pero la causa de atelectasia tenemos que determinarla. Hemos revisado las causas de atelectasia y las causas de atelectasia en niños
Todas estas, obstrucción de la vía aérea, compresión del parénquima, deficiencia de surfactante o disfunción. En el caso, por ejemplo, de la obstrucción de vía aérea se descartaría porque no tenemos tumores en la vía aérea que justifiquen aquello, cuerpos extraños, etc. Pero no podemos nosotros descartar que haya flux de moco en la vía aérea. Es decir, que no se haya hecho una suficiente fisioterapia respiratoria en el paciente y por lo tanto que tengamos flux de moco en la vía aérea. Flux de moco que podrían generalmente hacer esta alteración de shunt con una relación ventilación-perfusión de cero. Compresión del parénquima, compresión por tumores con metástasis posible, compresión intratorácica, no existe evidencia en la radiografía de neumotórax o quirotórax, no hay evidencia clínica de enfermedades neuromusculares y tampoco hay deficiencia de surfactante o disfunción, que eso más se ve en los pacientes muy infantes con enfermedad de membrana hialina. Sin embargo, el paciente ha tenido un diagnóstico de una neumonía. Entonces, nos quedamos como causas de atelectasia en este paciente, flux de moco y el proceso neumónico. La atelectasia explica la hipoxemia súbita que tuvo el paciente a pesar de estar mejorando inicialmente y la relación ventilación-perfusión cero que existe en la atelectasia explica el hecho de que a pesar de que se estaba incrementando en la FiO2, incrementando la suplementación de oxígeno, sin embargo, la saturación de oxígeno se mantenía en el mismo nivel que antes de ponerle más oxígeno al paciente. ¿Qué hicimos con el paciente? Lo primero es mejorar la fisioterapia respiratoria. Fisioterapia respiratoria que tendría no solamente el capotaje, no solamente la vibración torácica, sino también tendríamos que utilizar nebulizaciones al ya con fluidificantes y también con agonistas beta-adrenérgicos o anticolinérgicos, ¿no? Agonistas beta-adrenérgicos o también anticolinérgicos. Y eso es lo que hicimos. Además, utilizamos nosotros un sistema que se llama el EZPAV, que es un sistema de presión de vía aérea positiva, no invasiva. Hicimos 2 o 3 sesiones de 20 repeticiones cada sesión, cada hora o cada 2 horas, para lograr que las atelectasias, que son los colapsos alveolares, se supriman. Y gracias a estas dos medidas, logramos finalmente, en aproximadamente 24 horas, hacer que el paciente vaya a su casa con el alta sin necesidad de suplementación de oxígeno. Muchas gracias.